Templo pintado en Indonesia. Escuela de alto rendimiento. Aprendiendo en casa. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. 2 de cada 100 niñas y niños pueden ser genios. Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, ser tan inteligente no hace la vida más fácil. Pues más allá de que saquen buenas calificaciones en la escuela, es frecuente que los niños y niñas genio se enfrenten al rechazo, que sufran bullying o que sean incomprendidos. Preocupado por esa situación, el maestro José Quintero fundó el Centro de Alto Rendimiento Académico en Monterrey, Nuevo León, donde niños y niñas superdotados pueden asistir a la primaria y secundaria. Ahí se sienten aceptados y comprendidos. Coloca todos los números del 1 al 9 en los círculos de manera que la suma de cada grupo de 3 círculos dé como resultado el número central de cada región. Este es el enunciado del problema. El Centro de Alto Rendimiento Académico tiene diferencia con otras escuelas por ser un poco más avanzada. Entré aquí desde que estaba en tercero. Antes estaba en otra escuela donde no abarcaban tantas materias como aquí. En la escuela en la que estaba anteriormente, las matemáticas eran de seguir exactamente el método que te estaban enseñando. O sea, si te ponían una suma, tú tenías que hacer la suma exactamente como te la estaban enseñando. En cambio, descubrí que hay mucho más, que no es tan cerrado. Tú puedes ir utilizando diferentes métodos para poder lograr al final llegar al resultado o a lo que quieres tú conseguir. Por default, 1, 2, 3, nos falta el 4 va aquí, pero sí cumple. Así va a cumplir con todos, entonces ya quedó resuelto el problema. Muchas personas les llaman nerds a los que se dedican mucho a estudiar, a investigar y generalmente que no tienen mucha comunicación con las otras personas. No son comprendidos precisamente. Esto pues a mí no me parece correcto, porque son personas iguales que simplemente tienen gustos diferentes. Por eso no deberían ser discriminados. La discriminación es mala porque pues tenemos que respetar a todas las personas. No importa cómo sean, altas, chaparras, gorditas, flacas. Para ser un niño genio se necesita aún más de lo que te piden, porque eso muchas veces te puede ayudar a tener más claras las cosas. Que trabaje, que estudie, que haga las tareas a tiempo. Esto es lo que provoca la contaminación, el humito que sale por el mofle. Cuando una alcantarilla se llena de basura, el agua no puede pasar, lo que hace que el agua se estanque, provocando inundaciones. La solución más clara para este problema es tirando la basura a su lugar. Quiero ser arquitecta o ingeniera porque me gusta construir o dibujar cosas. Matemático, porque me gustan las matemáticas. He estado pensando en la carrera de físico teórico, porque ayuda mucho a resolver problemas de la vida cotidiana. Phys proviene del término naturaleza y ca es ciencia. Por lo tanto, pues es una palabra compuesta que significa ciencia de la naturaleza. La calidad de la educación pues es buena para seguir avanzando y avanzando hasta llegar a la meta. En México hay muchos niños que no tienen educación, que son pobres y a veces no pueden ir a la escuela o así por falta de dinero. Lo que se podría hacer para mejorarla es que los maestros tengan cierta capacitación para tratar con los alumnos. Mis metas son llegar a tener un estudio completo, estudiar hasta la universidad y pues trabajar en un lugar donde me paguen lo suficiente para tener una vida buena. En el karate, las katas son una serie de movimientos que demuestran la habilidad de quien practica esa arte marcial japonés
Y será un niño karateca quien nos explica una de las katas que ha estado practicando. La kata que yo voy a presentar a continuación se llama Seipai. Es una kata muy bonita, concentrada, y pues espero que les guste. ¡Onegashimasu! ¡Seipai! Las respiraciones las hacemos para concentrar el diafragma, el aire, y tener mayor concentración. Aquí estamos agarrando un golpe para poderlo girar, como fracturar la mano. La posición, esta es Sanchin-dachi, se llama 3 batallas. Las 3 batallas son mente, cuerpo y alma. Y este es como una lanza. Este ataque va hacia el cuello. Aquí, en este movimiento, concentramos el golpe abajo. Aquí otra vez estamos agarrando la mano. Aquí hacemos lo mismo. Y ahí se acaba la kata. ¡Seipai! Los habitantes del barrio Yodipan no tendrán que seguir abandonando sus casas, pues su barrio ha tenido una transformación muy colorida. Las autoridades habían planeado reubicar a los habitantes de ese lugar y derribar el barrio, en tanto les parecía un lugar desastroso. Sin embargo, gracias a los estudiantes de una universidad local y a la ayuda de una compañía de pintura, este barrio ha quedado tan colorido que se ha convertido en una atracción turística. Ya senang bisa menjadi terkenal di Kota Malang dan menjadi mendunia. Senang bisa mencari teman, bisa mencari pekerjaan gitu. Tambah senang gitu. Karena kampungnya banyak orang, jadi banyak pengunjungnya, senang, rame gitu loh. El barrio ahora atrae muchísimos visitantes, quienes llegan a admirar el brillante colorido del lugar. Por lo mismo, mucha de la gente que ahí vive piensa que estos nuevos colores han tenido consecuencias negativas, como el tener calles demasiado llenas de personas. Beda kalau sekarang ada fasilitasnya seperti toilet, taman. Kalau dulu nggak ada tamannya, nggak ada toiletnya. Di sini banyak anak-anak yang main bola, ada yang main di kali juga. Terus ada yang main layang-layang tapi sekarang nggak bisa gitu. Tapi kalau main ya di lapangan gitu, lapangan luar kampung gitu bisa main. Kadang di sekolah gitu, nggak pernah main di kampung gitu. Kalau main. Harapannya kampung warna-warni terus dikembangkan, terus banyak fasilitasnya. Sampainya kalau bisa kampung warna-warni bisa selamanya. Se sabe que la Tierra está un poco achatada en los polos y que además tiene grandes montañas y valles, con muchos kilómetros de diferencia entre unos y otros, e incluso su forma cambia durante la rotación. Entonces, ¿por qué nuestro planeta se ve redondo desde el espacio? Todo se debe a la escala, es decir, aún las montañas más altas, comparadas con el diámetro de la Tierra, se ven pequeñas, y si además tomamos la foto desde lejos, se notan menos todavía, y en cambio nos queda la imagen de un planeta perfectamente redondo. Así como algunos libros te invitan a imaginar otros mundos o a jugar con tecnología fantástica, encontramos uno de plastilina que invita a ponerte la pijama. Y por si eso fuera poco, te pone la piel chinita de tanta alegría. Pero no te cuento más y vamos a conocerlo.
En la sección Dinos recibimos un video de niños y niñas peruanos que han desarrollado un interesante proyecto ecológico. Acompáñame a ver este video que nos comparten nuestros amigos de Napa en Perú y aprendamos un poco más sobre las hortalizas orgánicas. Hace 3 años que venimos trabajando con nuestro BioWare. Lo que queremos es sembrar hortalizas, pero hortalizas ecológicas, porque hay gente que siembra, pero siembra con químicos, pero nosotros no, nosotros sembramos todo natural. Todas estas plantas que ven son naturalmente. Estamos comenzando a plantarlos para poder venderlos, ir cuidando el medio ambiente. Estamos haciendo un bionegocio que lo vendemos en ferias. Estas plantas son ortigas. Se sirven como pomadas cuando nos da el aire y son curativas. Sirve para el resfrío y cuando nos da el estómago flojo. Tenemos que sembrar nuestros alimentos naturales porque también nuestros antiguos también sembraban sus alimentos. La quinoa, la maca, la kiwicha y eran más altos, más fuertes. Más gente y varios colegios del Perú pueden estar produciendo productos naturales, porque sería bueno para su salud y para todo el país. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a recibir una educación de calidad y para ello buscan ingresar a las mejores escuelas. Pero al mismo tiempo hay niños y niñas que se quedan a estudiar en casa y son los papás y las mamás los encargados de enseñarles lo que normalmente aprenderían en la escuela que todos conocemos. Ellos son los estudiantes de casa, también conocidos como homeschoolers. Hola, hermanito. Buenos días, hermanito. Buenos días. Pasé primero de primaria, pero no me gustaba la escuela. Primera tenías que levantarte muy temprano y yo soy un poco flojo. En segunda, los profesores eran demasiado regañones y no nos enseñaban bien las cosas. ¿De acuerdo? Hola, cielo. Buenos días. ¿Empezamos con mate? Sí. 10 gráficas circulares de barras y lineales. Primera razón, el sistema educativo no funciona. Es la misma razón por la que los profesores mandan demasiada tarea porque no pueden enseñártelo bien en la escuela. Cuando estudias en casa, puedes tomarte todo el tiempo que necesites para aprender lo que necesites y lo que quieres aprender. Puedes no levantarte tan temprano y al mismo tiempo aprender lo mismo. Arráncate, Alexito, acá arriba. Actividad. Actividad para resolver problemas. Estás horas en una escuela tradicional, aprendiendo una sola cosa que ni siquiera aprendes bien. Aquí estás menos tiempo y si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes estar allí y puedes hacer esa pregunta y hacer más cosas. Si tenemos algo programado como ir a un museo o a algún taller, vamos a ese museo o algún taller. Por ejemplo, nuestra clase de natación que vamos 4 días a la semana. O también vamos a los Boy Scouts los sábados. Pero siempre un lema que tenemos mi familia y yo es que no podemos dormirnos en la cama sin haber aprendido algo nuevo en el día. La escuela es como todo lo opuesto a lo que tenemos aquí. Aquí estamos en casa, aprendemos al mismo tiempo que lo disfrutamos. En la escuela es como... mátenme. Bueno, en primer lugar, desde que salimos de la escuela nuestra vida social cambió mucho. Siento que tenemos más amigos ahora de los que hubiéramos tenido si nos hubiéramos quedado en la escuela. Pues mis amigos, yo diría que son mis amigos porque les gustan cosas, las mismas cosas a las que a nosotros nos gustan. Pues con mi mamá, si tengo una duda le pregunto. Y ella me ayuda y nos hace estudiar esto hasta que lo aprendemos. Y los datos son partes. Todo lo que nosotros vayamos a poner como datos son partes. No, yo no creo que nuestra mamá nos enseñe. Yo creo que los tres aprendemos juntos. Es como
como si ella nos enseñara al mismo tiempo que nosotros le enseñamos. La vida es increíble. La vida me ha dado un montón de cosas. Pero estas cosas no serían tan increíbles si no tuviera a mi hermano. Creo que lo que más me gusta de la vida es tenerlo a él. Esto ha sido todo por hoy en tu noticiero. Si tienes algún comentario, idea o video que quieras compartir con nosotros, no dudes en escribirnos. Nos dará mucho gusto de recibir tus mensajes y correos electrónicos. Yo me despido, pero recuerda, la próxima semana te esperamos con más de Vientos, noticias que vuelan.